Shalom, shalom a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Shalom, shalom. Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, shalom, shalom. Noches. Buenas Vamos a noches, don nuestro- Francisco. ¿Cómo Buenas noches, sigue, don estimada. Francisco? Baruch Hashem, muy bien, perfectamente Me bien. alegra, me alegra. Buenas noches a todos, Buenas compañeros, noches. compañeros. Buenas noches. Sí, se está conectando nuestro Rab ahorita. Segundo. Felices y contentos, pero más contentos que felices. Baruch Amén. Hashem. Un segundo. ¿Cómo así, Francisco? ¿No es lo mismo o qué? ¿Estar feliz y estar contento no es lo mismo o qué? No, es que hay un libro es precisamente este libro se lo recomiendo. El libro se llama Está bien reírse en serio, así se llama. Y leí este libro, trata sobre el tema de la alegría. Es un libro de Hasidut y contiene muchas enseñanzas de los sabios como Baal Shem Tov, y es bueno diferenciar la alegría y la felicidad. O sea, estar contento, estar satisfecho. Y por esa razón de ahí saqué esa frase, por decirlo así, a manera de reflexión. O sea, la actitud, más contento que feliz, pero ¿cómo estás? Estoy feliz y contento, pero más contento que feliz. O sea, porque la prioridad es precisamente el estar siempre contentos y satisfechos con Hashem. Muchas veces no va a ser en realidad la felicidad o enfocarse en la felicidad, pero sí la alegría. Ay, parece un poco juego de palabras, pero la idea es esa, mi estimado. Estoy viendo que Raf se está conectando. Debería ser frase del icono. Sí, Ya es frase de nosotros. Segundito. sí, muy bien. Shalom, shalom a todos nuevamente. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Fundación Orahaim con mucha alegría y a nuestra clase con nuestro querido Rab Asher Cacua de Colombia. Y vamos a seguir continuando con nuestro segmento de estudios. Recuerden que hoy el tema es sobre el matrimonio y la halajá, un tema muy importante. Y de verdad que yo, con todo humildad, le nombro que son perlas, son regalos que necesitamos de corregir como seres humanos, como personas, como padres, como esposos. Y así es que es un tema muy interesante. Así es que la dinámica es la misma. Recuerden mantener los micrófonos en silencio. En esta ocasión sí voy a pedirles, si es posible, si todos nos esforzamos, de abrir sus cámaras. Es muy importante, estuve meditando en esto, el Rab, estoy seguro que está de acuerdo conmigo, de que el maestro esté observando la atención del alumno. Es cierto que no estamos en persona, o sea, no estamos en vivo, así, en clases físicas, en persona, pero esto ayuda mucho. Así es que voy a pedirles si nos esforzamos en que el Rab esté viendo nuestros rostros, esté viendo cómo estamos atentos a la clase. Eso es parte de tener un respeto a los sabios y a su Torah. Así es que humildemente se los pido, los que puedan se los voy a agradecer mucho. Y aquí, querido Rab, su espacio, adelante. Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenas noches a todos. Sí, coincido con lo que dice Francisco. De hecho, aunque sabemos que el Bnei Noah no tienen la misbah como tal de estudio de Torah, hay unas cosas que aprender de eso. Por ejemplo, nosotros sí tenemos el precepto de estudiar Torah y sobre eso nuestros sabios nos traen más detalles. Y uno de esos detalles es que debemos fijar un tiempo fijo, valga la redundancia, un tiempo fijo para estudiar Torah, es decir, inamovible, la Joan Aruch. ¿Qué significa eso? Que el tiempo debe ser el mismo todos los días. Si yo digo voy a estudiar a las 8 de la noche, a las 8 de la noche es mi tiempo, no, porque eso también de andar cambiando tiempos a cada rato es como indisciplina, necesitamos precisamente refinar muchos aspectos. Y precisamente, ¿por qué comento esto? Porque bueno, porque de pronto, no sé si algunos de pronto podemos cerrar micrófono, Ángela.
De pronto puede ser por timidez o algo así, pero si de pronto no están en el momento dispuestos a la clase, entonces precisamente no se está haciendo eso. Hay que sacar el tiempo para específicamente la clase, para estar dispuestos para la conexión, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, empezando con eso, que es un consejo, pues, que a nosotros, para nosotros no es consejo, para nosotros es una misbah, un precepto de establecer un tiempo fijo y precisamente no hay, eso implica de pronto también apartar celular. Muchas veces yo casi que últimamente paso con mi celular en silencio. O sea, generalmente cuando voy a mirar ya tengo las notificaciones, pero si estoy ocupado de estudio, me llegan, suenan mucho las notificaciones, entonces me desconcentro un poco. Entonces, eso es importante para uno avanzar en el estudio, ¿ok? Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos, buenas noches. Vamos a comenzar hoy con un tema, digamos, también bastante importante y también de pronto muy desconocido en los detalles que trae cada cosa, ¿no? Porque de pronto, de una manera general, conocemos las leyes, sabemos que hay relaciones prohibidas, el incesto, todas estas cosas, pero tal vez hay otras cosas que pasamos por alto o incluso se puede llegar a transgredir sin saber, por no saber ciertas cosas. Bueno, aprovecho también para decirles que ya me faltan pocos exámenes por revisar. La señora Alicia, no sé por qué de pronto no le llega, pero la única manera de enviárselo es por capturas de pantalla. Pero sé que sería más productivo para el alumno recibirlo directamente al correo porque puede analizar un poco más las preguntas, el formulario verlo completo, etcétera. Pero bueno, puede ser que más luego o mañana de graduación le envío las capturas de pantalla de su examen. Y bueno, quien tenga problemas con el correo, que de pronto no lo recibe, le aconsejo hacer un nuevo correo, que perdió la contraseña, algo así, hacer un nuevo correo para poder aplicar a los siguientes exámenes. Este es apenas el primero, ¿ok? Entonces vamos a estar haciendo más exámenes y también de paso, como les decía hoy, el examen es una manera de un poco medirse uno el conocimiento, más no determina quién soy. Entonces, es un proceso que cada persona puede esforzarse y reforzar precisamente en esas preguntas que se equivocó, analizar por qué, porque cuando a veces uno, si la respondió es porque uno cree que es verdadera, y entonces dice, ¿por qué de pronto me resultó mala? Entonces ahí implica un repaso, primero. Segundo, eh, el examen, los formularios no tienen que enviarlos enseguida, por eso yo doy un plazo. Digo, tiene plazo hasta el 15. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede tomarse el tiempo de anotar las preguntas, repasar, ver videos, lo que tenga que hacer para responder el examen, porque el examen, el mayor objetivo del examen es que puedan repasar, porque ese repaso precisamente nos ayuda a comprender mejor. Ok, precisamente empezamos otro tema, otro módulo, diría yo, porque no es un tema, solamente vamos a ver varios temas dentro del módulo. Y como lo comentamos por el grupo, la idea es hablar ahorita de todo lo que tiene que ver con matrimonio de manera general, ¿ya? Pero no matrimonio de manera de la parte, digamos, de consejos, lo que hemos visto con el libro Así una bien a pleno sentido. Yo creo que es buen material para estudiar de lo que es matrimonio, de entender la importancia del matrimonio, pero acá lo vamos a ver desde el aspecto alágico, es decir, vamos a ver muchas cosas desde la ley, ya no solamente ya desde la Hasidut, o el mensaje, o la riqueza del matrimonio, o la rectificación como pareja, no. Vamos a mirar lo que la ley dice sobre estas cosas, y en este caso específicamente para los Benei Noach. Y eso significa que también vamos a hablar muchos aspectos que tienen que ver con la vida matrimonial, como la intimidad, la sexualidad, aborto, etcétera, etcétera. O sea, vamos a estar abordando muchos de esos temas y toca mirar precisamente, analizar, y de pronto lo vamos a hacer hoy, este tema de esta costumbre de las naciones llamada noviazgo, ¿ya? Vamos a ver si esto es problemático o no a la luz de la ley, de la halajá, ¿ya? Porque en verdad a veces pensamos pues solamente que, bueno, si las personas tienen un compromiso de casarse o tener un hogar, de alguna manera podríamos pensar que se le permite, como es su novio o su novia,
tener intimidad. Pero vamos a ver algunas complicaciones desde este aspecto desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos primeramente a ver, como siempre, los mekorot, o sea, las fuentes de lo que es el matrimonio. Y hay que aclarar primeramente que digamos, vamos a mirarlo, hay un pasuk en la Torá que nos habla de este asunto de unirse un hombre con una mujer, ¿ya? Por ejemplo, lo encontramos en Génesis 2:24. Génesis 2:24 que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Sobre esto Rashi, es bueno que Rashi pueden estudiar, no hay problema, es parte del estudio de Bnei Noach. Es bueno que miren ese versículo y por eso decía que no solamente, incluso algunas personas en los exámenes les comentaba que no solamente escuchen clases. Yo sé que algunos escuchan me mencionaban algunos rabinos también, que son rabinos conocedores y rabinos, buenos rabinos serios, pero no se queden solamente con la clase. O sea, también tómense el tiempo de repasar, tómense el tiempo de consultar algunas fuentes de pronto que se mencionan, no con la intención de corroborar si el rabino está hablando verdad o no, sino con la intención de profundizar a veces en esa cosa, en ese tema que está hablando. Ahora puede ser que precisamente dentro de la consulta de las fuentes, pues puede ser que de pronto haya un pequeño error, me refiero que de pronto me equivoque de versículo. Eso sí puede pasar, lo podemos revisar entonces si es necesario, o sea, puede pasar. Pero bueno, lo importante de este estudio, que como la fundación tenía el propósito, no es solamente dar una clase más como las demás clases que están tomando, sino que el estudiante avance y afiance su identidad nojida, ¿ya? Porque, por ejemplo, mire que en el examen, en algunas personas, pues respondían cosas bien, pero sobre todo cuando hablaba de fuentes, por ejemplo, ¿cuál es el versículo donde está implícita la ley de la Torah? Algunos decían, no me acuerdo, otros se equivocaban de versículo. Entonces, eso es vital. O sea, como si es una pregunta clave, soy noajide y no sé dónde está esto en la Torah. Entonces, es para analizar, para reflexionar y precisamente uno decir, bueno, me equivoqué, pero voy a estudiar porque tengo que saber dónde está mi identidad. Si no sé ni siquiera en qué parte de la Torah está esto, entonces le van a tomar por burla, ¿no? No es que tengamos que demostrar nada, pero si la persona viene y dice, soy Bnei Noach, yo te llevo estudiando tanto tiempo y tal, entonces le pregunto, ¿y dónde está eso en la Torah? Ay, no me acuerdo. Ya, entonces, ahí queda uno, es el compromiso de uno con uno mismo, ¿cierto? Entonces, los que tienen problemas de conexión, de pronto por el video, tranquilo, no hay problema. Entre más personas puedan conectar video, Baruch Hashem, es bueno, pero quien tenga problemas es entendible. Y bueno, entonces ese es el punto, analizar, reforzar. El examen o el curso no está diseñado solamente para que escuchen una clase, ¿ya? Y que sea una más de las tantas clases que están escuchando. El curso, el objetivo de la fundación y mi objetivo también cuando empezamos a trabajar es que precisamente el Bnei Noach se apropie de lo que es. Y eso significa conocer fuentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso de una fuente que trae la Torá sobre el matrimonio, es este versículo, Génesis 2:24, que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Si miramos el comentario de Rashi, Rashi explica que esto de volverse una sola carne significa tener un hijo. ¿Bien? O sea, ¿qué significa? Normalmente pensaríamos, bueno, como son esposos, se unen en la intimidad, pero Rashi no explica eso. Rashi explica que ser una sola carne realmente se cumple cuando tienen un hijo, es decir, porque ahora resultó otro ser humano de esa unión, y eso es otra carne. Ahora esa carne es como que el resultado de esa unión, precisamente, ahora es una sola carne. Entonces, eso explica Rashi con el versículo. Pero Jamín pregunta, bueno, pero ¿en qué diferencia esto al hombre de los animales? Al final los animales también hacen lo mismo, ¿no? Los animales se unen, macho y hembra, y también se vuelven una sola carne, es decir, sacan una nueva criatura, que es una, entre comillas, fusión de ellos.
¿Ya? Entonces, eso pregunta Jajamín. Dice, bueno, al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia entonces? Según lo que dice Rashi. Y Jajamín explican de que la diferencia está en que nosotros precisamente somos más elevados que los animales. O sea, nosotros no tenemos simplemente la función de procrear, o sea, de tener hijos por tenerlo, sino que tenemos una obligación y también Noajidas están en esa obligación que se llama Ishub Haaretz, o sea, cimentar la tierra, darle cimientos a la civilización humana. No es tener hijos por tenerlos, no es llenar la tierra de gente, vamos a decirlo así, de personas. No, tenemos que construir cimientos precisamente para que esa sociedad sea sana, para que esa sociedad pueda precisamente perdurar dentro de las leyes que Hashem estableció para las naciones. ¿Ya? Entonces, el precepto de cimentar la tierra aplica para Benei Noach, aplica para Benei Noach. Hay dos preceptos, pero ahorita vamos a mirar eso. Vamos a seguir primeramente con esta fuente de la de la Torah que acabamos de leer. Bueno, voy a hablar de otra implicación. Hay una cosa que le fue dicha a Adán, que es crecer y fructificados, multiplicados, ¿cierto? En hebreo, pru urbu, o sea, crecer y multiplicados, o sea. También esto le fue dicho a Noah cuando salió el arca, porque eran nuevamente pocas personas que tenían que habitar la tierra. Esto fue dicho antes de Sinaí, pero precisamente no fue reiterado en el Sinaí. O sea, fue dicho antes de la era pre-Sinaí, o sea, cuando todavía no había bajado. Ojo, no era que no existía Torah. La Torah existió desde el principio de la creación, incluso cuando este mundo todavía no había sido creado. Lo que estamos hablando es que la Torah no había sido entregada en este mundo y por lo tanto no regían las leyes como tal, como obligación para el pueblo de Israel, a pesar de que ya habían patriarcas, etcétera, etcétera. Pero no estaban obligados propiamente por el rigor de la ley, el rigor del cielo, de que tenían que cumplir las leyes judías. Bien. Entonces, hay una ley, hay una regla, porque el Talmud en Sanedrín es uno de los tratados que los jajamín se toman el gran tiempo de discutir sobre las leyes para Benei Noach, sobre cuál es su aplicación. Y vuelvo y digo, no lo hacían solamente para Benei Noach, de eso vivimos nosotros, de lo que jajamín se ponen a legislar para también cómo llevar nuestra vida como judíos en la medida que las generaciones van cambiando, etcétera. Entonces también ellos no dejaron de lado, obviamente, a los Benei Noach, porque está sabido ahí, es sabido de que habían preceptos para ellos también antes de la entrega de la Torah. Entonces, en la página 59 de Sanedrín, 59a, encontramos una disputa que tienen los jajamín, una discusión sobre qué preceptos aplican para Benei Noach, que fueron dichos antes del Sinaí. Es decir, la Torá vino a dividir, la Torá vino a diferenciar, vamos a decirlo, no a dividir, sino a diferenciar. Antes eran las naciones bajo 7 preceptos, toda la humanidad. Sin embargo, sabemos que tenemos los constructores, los patriarcas que estaban siguiendo por nebuá, por profecía, estaban siguiendo otros preceptos diferentes, como te he dicho que Abraham Avinu guardaba incluso las leyes de Pesaj, etcétera, etcétera. Ya, así está el Midrash, y etcétera. Entonces, pero esto era nebuá, esto era profecía. Lo que sí está ordenado claramente a Abraham y su familia fue la circuncisión. Eso es un precepto que de alguna manera diferencia a las demás personas, a las demás familias de la tierra con la familia de Abraham. Porque Abraham le dijo, tú y tu familia y los de tu casa se circuncidarán. Entonces ya encontramos alguna diferenciación aquí, pero no hay una diferenciación, vamos a ver, global, vamos a decirlo así. Todavía no era algo completamente globalizado. Pero luego ocurre el elemento más grande de la historia, que es la entrega de la Torá. Y está dicho que las naciones escucharon, tanto así que Yitro precisamente dijo, yo quiero sumarme a esto,
y Tro se convirtió, porque obviamente todos escucharon, todo el mundo supo de este evento. Está dicho en Midrash que todas las naciones, no importa qué tan lejos estaban de Sinaí, escucharon la voz del cielo, diciendo, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué la tierra de Egipto. Entonces, el evento de entrega de la Torah es un evento mundial, de alcance mundial. ¿Por qué? Porque Hashem precisamente quería que toda la humanidad supiera que ahora había un pueblo que tenía otras reglas y que él había entregado un pacto con ellos, que era la Torah. Sin embargo, si la Torah fuera excluyente de manera tajante con las naciones, no estuviéramos aquí estudiando Torah, estuviéramos estudiando los Noajidas, otro libro. Harbe Shalom. Pero no, la Torah también tiene un mensaje universal. Entonces los Jajamín empiezan a discutir, bueno, exactamente cómo diferenciamos cuál es el mensaje o cuáles son las leyes para Benei Noach ahora que ya tenemos la Torah. Y hay una regla en Sanedrín, en la página 59, donde dice un asunto que fue ordenado antes del Sinaí y no fue repetido en el Sinaí, no aplica para Benei Noach. Es una regla. Un asunto que fue dado en el Sinaí, perdón, antes del Sinaí, y no fue repetido en el Sinaí, no aplica para Benei Noach. O podemos decir de otra forma. Un asunto, es decir, un mandato de Hashem que fue ordenado antes del Sinaí y fue repetido en Sinaí, aplica para Benei Noach. Ejemplo, tenemos antes de la entrega de la Torá reglas morales, como sabemos, ya las leyes noajidas estaban vigentes. Por ejemplo, el tema de no robar, el tema de las relaciones incestuosas, el tema de no matar. Entonces, estos asuntos, sobre todo no robar, no matar, se repitieron en Sinaí. ¿Qué significa esto? Que esto aplica de manera universal. Esto aplica tanto para Benei Noach como para judíos. No matar está prohibido para Benei Noach como para judíos. No robar está prohibido para Benei Noach como para judíos porque fue repetido en Sinaí. ¿Ya? En el detalle de la aplicabilidad o de la aplicación de estos, o por ejemplo, idolatría también. Estaba prohibida idolatría y se repitió en Sinaí también. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, cuando algo se repite antes de la Torá y en la entrega de la Torá, los Jajamín dicen esto aplica para todos, judíos y no judíos. Esto está Sanedrín, página 59. Ahora, como ya hemos estado estudiando, a pesar de que una cosa aplique para judíos y no judíos, en la práctica vamos a encontrar diferencias. ¿Cierto? Por ejemplo, idolatría está prohibido para ambos. Ningún ser humano debe idolatrar en este mundo. Ningún ser humano. Pero decíamos, la halajá para judío, la ley para judío de la Torá, es que si alguien le ordena idolatrar y le dice, si no lo haces te voy a matar, el judío debería entregar su vida antes que hacerlo. Pero, ¿qué dijimos con Benei Noach? Que Benei Noach no está obligado a hacerlo. Ahora, si lo hace o no lo hace, es opcional, pero no está obligado tajantemente, como si nos obligó la Torá a nosotros, a entregar la vida antes de hacer una cosa tan desagradable como idolatría. Entonces ya encontramos que en la práctica vamos a encontrar diferencias, es decir, tanto judíos como no judíos están prohibidos de idolatría, pero en la práctica hay detalles que nos diferencian. ¿Ves? Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Así con otras misbotas. Resulta que los jajamín se ponen a discutir, bueno, nosotros estamos obligados de matrimonio, entonces Benei Noach también estarían obligados, o solamente basta que ellos se unan con su pareja y se vayan a vivir juntos, o no es necesario que se unan, ya, o sea, que se unan con un compromiso. Entonces, esto es pregunta. La pregunta no es necia, porque precisamente ya aprendimos que en la práctica hay diferencias entre una aplicabilidad de un Ben Noach y la aplicabilidad de un judío. Ya. Hay muchas cosas. Por ejemplo, pena de muerte. Ahí mismo en Sanedrín está establecido. Se explican esas cosas. Pena de muerte, por ejemplo, si un judío violaba el Shabbat en público, merece la pena de muerte.
ya, y se ejecutaba la pena de muerte si tocaba hacerlo, pero tiene todo un procedimiento en las leyes que no es simplemente correr a ejecutarlo, no, había todo un procedimiento. Y aplica precisamente, dicen ahí en el Talmud en Sanedrín, que son leyes precisamente legales de todo lo que el Sanedrín hacía, explican que 4 penas de muertes se le ejecutaba al judío, que son sequilá, o sea, por apedreamiento, por fuego, estrangulamiento, con espada. Pero explica el Talmud en Sanedrín que la única pena que se le aplica a los no judíos es con espada. Otra diferencia, ¿ves? Es la única que se aplicaba. Es la única, sea lo que sea que haga el no judío, que está prohibido y que merece la pena de muerte, solamente era con espada lo que se ejecutaba. Eso está también en Mishneh Torah, las leyes de Sanedrín lo pueden leer. Entonces, en resumen, hay diferencias. O sea, eso fue el efecto de la Torah. Cuando la Torah baja, la Torah entregada en este mundo, sí, estamos obligados en muchas cosas que fueron dichas en Sinaí, antes de Sinaí, y fueron repetidas en Sinaí, pero en la práctica va a haber diferencias en algunos detalles. ¿Ya? Ahora, los jajamín se preguntan con el tema del matrimonio. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Rigen exactamente las leyes como rigen para nosotros en el matrimonio? La respuesta es no. Hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias. No estoy diciendo que no estén obligados a matrimonio. Estoy diciendo que no rigen tal cual como rigen para el judío. Eso fue lo que dije. Ya, no, las leyes, estas leyes de la unión de 2 personas y el tema de tener hijos y etcétera, no rigen de la misma forma que el judío. ¿Por qué? Porque hay 2 preceptos aquí implícitos. Por ejemplo, esto es una fuente para aprender de que un hombre deja a una mujer, o digo, deja a su madre, a su padre y se une con su esposa. Es una fuente para aprender esto. Sin embargo, no existe misbah de matrimonio, ni siquiera para judíos. Ya no tenemos misbah de casarnos. La misbah es tener hijos. Esa es la misbah, de tener hijos. Ahora, no solamente por tenerlos, como decía también, sino educarlos. Tenemos misbah de jinuk, etcétera. Tenemos muchas cosas. Sin embargo, jajamín obviamente dicen, bueno, un hombre debe casarse para hacer estas cosas. Entonces, es un precepto de jajamín, digamos, de matrimonio y estas cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que sobre este asunto, jajamín entienden de que hay una cosa que fue dicha antes de Sinaí y no fue repetida en Sinaí. Y es ser fructíferos y multiplicados. Pru urbu. Esto el Talmud lo discute y dice, bueno, aplicando esta regla, porque es una regla, que lo que no se repite en Sinaí no aplica para Benei Noach. Entonces, entienden, jajamín, de que el Ben Noach no está obligado de esta obligación, de este precepto, de ser fructífero y multiplicarse. Ojo, no van a decir, entonces no tenemos que tener hijos. No, no es así. Hay 2 preceptos con respecto a la unión de una pareja. Ya les escribo aquí, ser fructíferos y multiplicarse. Y 2, cimentar la tierra. ¿Entiendes? Cimentar la tierra como crear cimientos, como tener hijos, obviamente. Por eso digo, aquí los 2 preceptos implican hijos. Los 2 preceptos implican hijos. Para cimentar la tierra, para crear bases en la tierra, significa que yo tengo que poblar la tierra y tengo que generar bases sociales, tengo que generar una sociedad que va a cumplir los 7 preceptos. Yeah. Pero primero, ¿cuál es la diferencia entonces si los 2 tienen que ver con tener hijos? La diferencia es que ser fructíferos y multiplicados es un precepto particular del hombre judío. Ya, esa es la diferencia. ¿Y qué significa que es particular? Porque en verdad la mujer judía no está obligada de este precepto. O sea, si una mujer no tiene hijos, estaría de pronto incumpliendo el segundo precepto.
que es tener hijos para tener una sociedad. El segundo, de cimentar la tierra. Pero el primero, de ser fructífero y multiplicarse, no aplica para ellos. ¿Cuál es la diferencia también en el detalle? Que el judío cumple ese precepto, el primero, de ser fructíferos y multiplicarse, o pru urbu, lo que Hashem le ordenó a Adán, le ordenó a Noah, y que hoy día no están ordenados a Benei Noah, significa que para nosotros judíos tenemos que tener un niño y una niña. Cuando tengamos el niño y la niña, se cumple el precepto. ¿Qué pasa si un judío no tiene a la niña o al niño? Pues obviamente él tiene que seguir buscando la manera de tenerlo. Tiene su obligación de intentar hasta que Hashem, de pronto por temas de ancianidad, etcétera, ya no puede hacerlo. Pero él está obligado por eso que estamos hablando de que están prohibidos los anticonceptivos para el judío. Porque hasta que no se cumpla este precepto, él no puede cuidarse, tiene la obligación de estar con su esposa para tener hijos, para buscar tener la parejita, el niño y la niña. ¿Ya? Y ese tema anticonceptivo lo discutiremos más adelante porque hay algunas consideraciones muy especiales que hay que tener allí. Pero el punto es que el hombre judío tiene la obligación de tener un niño y una niña. Y eso, dijeron Jamín, es el precepto de pru urbu, o sea, de ser fructífero y multiplicarse. Tiene ese detalle muy específico el precepto. Es decir, no basta con uno solo. Tienes que tener los dos. ¿Y qué pasa si tiene una niña y después tiene otra niña y después tiene otra niña, lleva 4 niñas y no tiene el niño? No ha cumplido el precepto. Así de sencillo. No lo ha cumplido. Tiene que buscar el niño. O sea, el judío, ahora, eso no depende de mí. Yo no soy que decido tener niña o niño. O sea, yo cumplo, el judío cumple el precepto de unirse con su esposa y el resto, por eso que decimos, Hashem es socio en la intimidad de la pareja. ¿Ya? Porque ellos unen, son parte como para crear esa vida, los dos, la pareja, y Hashem pone lo que se llama alma. Él también es socio. Pero ¿quiénes están creando la vestimenta del alma? Los padres, en la intimidad. ¿Ya? Entonces, a final de cuentas, no está en mis manos, no está en las manos de ningún judío, digamos, saber o buscar solamente al niño o a la niña. No, no está en nuestras manos. Eso es algo que Hashem dispone. Pero mientras el judío no tenga los dos, tiene que seguir buscándolo. ¿Y qué pasa si no tiene hijos? Como pasó con el Rebbe, por ejemplo. El Rebbe no pudo tener hijos. El Rebbe Lubavitch no pudo tener hijos. No, y entonces, pero el Rebbe tiene una particularidad, que todos somos hijos de Rebbe. O sea, tanto alumno que tuvo el Rebbe, porque puede pasar la alajá de que una persona sus hijos pueden ser sus alumnos. ¿Ya? Es como si fueran sus hijos. Y de hecho el maestro tiene más autoridad que los padres. Entonces, en ese caso se puede amparar uno en la alajá para decir, bueno, esta persona en verdad tuvo hijos. Tuvo de pronto no de otra forma como nosotros pensamos, no son hijos biológicos, pero son hijos espirituales. ¿Ya? Entonces, eso no depende de uno. O sea, de tener hijos no depende de uno. Si fuera así, pues ni Abraham ni Sara hubieran rezado para tener hijos. Ni Isaac ni Rivka hubieran rezado para tener hijos. Se hubieran esforzado en hacerlo dejando a Hashem de lado. Pero no es así. Tener hijos depende de Hashem. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra obligación para que eso sea posible, porque no se puede tener hijos estando solo. Tenemos que entonces precisamente, como dice el versículo, dejar a nuestro padre, nuestra madre y unirnos a nuestra esposa. De ahí se aprenden muchísimas cosas, incluso cosas éticas, como el tema de no es recomendable vivir con los suegros, ¿ya? No es recomendable. Eso trae muchos problemas también. Se aprende eso, deja a su padre y su madre. Dice, y el hombre se unirá a una mujer y se la llevará a la casa de sus padres. No dice así la Torá. Dice, dejará a su padre y a su madre y que se haga su propia casa. ¿Ves? Entonces, pero también aquellas madres o padres que dicen, no, que yo quiero que mi hijo viva aquí. No, hay que entender que los hijos son para dejarlos libres, que hagan su hogar. ¿Ya? Entonces también hay un amor, no es que yo lo quiero, eso no es, eso parece egoísmo. No lo deja hacer su vida tranquilo, sino que lo quiere tener al lado, etcétera, o quiere saber, o incluso quiere decirle cómo criar a los hijos. ¿Ves? Entonces también los padres tienen que entender cuál es su función y hasta dónde llega su función. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema,
ser fructíferos y multiplicarse es un precepto judío, del varón judío. Y no se puede utilizar anticonceptivos ni nada de estas cosas hasta que no se cumpla el precepto. Ahora, tampoco estoy diciendo que si se cumplió el precepto, es decir, que tuvo al niño y a la niña, inmediatamente tiene que buscar anticonceptivos. No, puede seguir teniendo hijos, excepto algunos casos especiales en los que se verá obligado a consultar a un dayan, una persona experta que le autorice de alguna manera utilizar ciertos anticonceptivos por un caso especial. Por eso estoy diciendo eso es consultado. Estos temas no son para tomar a la ligera. Ya, no son porque yo escuché una clase que dijeron, o yo escuché, no, yo aquí no estoy dictaminando alajá. De hecho, yo no me considero experto en esos temas. Yo puedo consultar con una persona experta, sí. Pero yo aquí no voy a decir, no, es que Rabbi Asher dijo que se podía. No, yo aquí no estoy aquí en un tribunal dictaminando leyes aquí, ustedes diciendo lo que tienen que hacer. No, yo estoy transmitiendo lo que la Torah dice, lo que la alajá dice, pero si una persona tiene tal o cual problema o tal o cual consulta muy específica, tiene que dirigirla al rabino, ya sea en privado, y el rabino le consulta a una persona experta, porque como vimos en el examen, no podemos saber toda la Torah. O sea, tenemos que, y por temor al cielo, tenemos precisamente que buscar una persona que nos explique o nos aclare el tema antes que uno está adivinando. ¿Ok? Entonces, ¿un judío podría utilizar anticonceptivos? Sí, pero va a depender de que tenga el niño y la niña y de algunos casos muy específicos que los jamín le vayan a permitir utilizar anticonceptivos. Pero de manera tajante, anticonceptivos están prohibidos para judíos. ¿Por qué? Por esta misma de ser fructífero y multiplicarse. Resulta que como esta no fue repetida en el Sinaí, esto no aplica para Benay Noach. O sea, entonces entendemos aquí de que Benay Noach pueden utilizar anticonceptivos. Ojo, no estoy diciendo que no tengan hijos, porque está el segundo precepto. Cimentar la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que tener hijos. Tiene que tener hijos y educarlos, y por eso estamos al tema aquí de que todo esto que se está estudiando no quede solamente aquí. Ya ustedes están, Baruch Hashem, grandes, y de pronto algunos tienen hijos grandes, pero los que tienen hijos pequeños todavía pueden educarlos en lo que están aprendiendo. No es dejarlos de lado con este camino que ustedes están tomando, o han tomado, pues. Entonces, hay dos aspectos en el asunto de tener hijos. El segundo, de cimentar la tierra, aplica para todo ser humano, inclusive a la mujer. ¿Ya? La mujer debe tener hijos. Y el primero aplica solamente a judíos y específicamente al varón judío. ¿Ya? Esa es la diferencia allí. De esto se desprende entonces de que Benay Noach pueden utilizar métodos anticonceptivos y, ojo, no todos los métodos anticonceptivos. Ciertos métodos anticonceptivos están prohibidos también para Benay Noach. ¿Cuáles? No es el momento, no es la clase, más adelante lo vamos a hablar. ¿Ya? Pero también vamos a ver que no todo método anticonceptivo se puede usar. ¿Ya? No todos lo puedes, pero de manera general, una ajida o una pareja no ajida dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos viajar por el mundo, no queremos tener hijos en este momento, pero sí queremos tenerlos más adelante. Queremos viajar por el mundo 2 años, disfrutar nuestra soltería, de nuestro matrimonio sin hijos, y a los 2 años ya nos sentamos, nos ubicamos y empezamos a organizar nuestro hogar y tener hijos. Un nojida puede hacer eso. Es decir, durante esos 2 años se va a estar cuidando. ¿Por qué? Porque no tiene el primer aspecto de la misma. No está obligado de ser fructífero y multiplicarse, pero sí está obligado a tener hijos, y ellos decidieron tenerlos después, no en el momento enseguida. Entonces se permite eso para Benay Noach, ¿ya? Ese es el asunto aquí, y todo está basado en una regla de la Torah en Sanedrín que dice que esto no fue repetido en el Sinaí. Entonces, por esa razón encontramos como esa diferencia en lo que es tener hijos. Ahora, hablando de matrimonio, bueno, ¿dónde encontramos una fuente de esto de Ishub Ares, o sea, que tiene que ver con lo que estamos hablando de cimentar la tierra, de crear cimientos a la tierra, una sociedad, etcétera? Esto lo encontramos en el profeta Isaías 45:18. Ese versículo que dice, Hashem, creador de los cielos, el creador de los cielos, Él es Dios que formó la tierra, y Él no la creó para el vacío. O sea, no creó la tierra para el vacío, la formó para ser habitada. Esto está en Isaías 45:18. De aquí entienden Jajamín no solamente
una frase de profeta, sino entienden que esto es un precepto alágico y entienden que es una ley, entonces llenar la tierra, poblar la tierra, cimentar la tierra. Porque una cosa es poblarla, decir, no, entonces tener hijos, no. También crear cimientos y es establecer todas estas leyes morales, una transmisión de todo esto, de estas leyes que se recibieron de Hashem, etcétera. Entonces, ¿dónde se aprende eso? De profeta Isaías, los Jamín lo traen también como una fuente. Lleva un peso alágico esta cuestión. Ahora, parece ser también que Yishuv Haaretz tiene que ser, o sea, este tema de cimentar, de crear cimiento en la tierra, de poblar la tierra, tiene que ver con el derecho civil, con las leyes, lo que tiene que ver con leyes también, del aspecto de leyes para Benei Noach, ¿ya? De aquí se vincula de alguna manera también el tema de matrimonio, que ahorita lo mencionaríamos. Matrimonio civil me refiero. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos encontrar en Talmud en Gittin 41a-b. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué se considera matrimonio? Esa es la segunda pregunta. Primero, ¿qué estábamos definiendo? Haciendo un repaso de algo que ya se ha hablado, de que las leyes noajidas, a pesar de que en algunas estamos obligados todos, judíos y no judíos, en el detalle no son iguales a veces. La práctica diferencia un poco de lo que es judío y no judío. Otra cosa, encontramos que la regla general de que algo que fue dicho en Sinaí, perdón, antes de Sinaí, repetido en Sinaí, aplica para todos por igual, pero si no fue repetido en Sinaí, no aplica para todos. Esta es una de las razones, ahora que me acuerdo, de por qué fue Hashem tan severo con y Onán, ¿se acuerdan? Que ellos no quisieron tener hijos, dice que virtieron su semilla en la tierra. Y Hashem les quitó la vida inmediatamente. ¿Por qué? Porque antes de Sinaí había la obligación de tener hijos en una relación. Es decir, no es como ahora que estoy diciendo que Benei Noach dice, no, en 2 años vamos a procurar tener hijos, ahorita no. No se puede así. Cuando existía la misbah, es decir, cuando había obligación, incluso para Benei Noach, de tener hijos, la relación debe llevar el objetivo de tener hijos. ¿Ya? Pero como ya no aplica para Benei Noach este aspecto, ellos pueden tener los hijos cuando ellos quieran. Y pueden tener relaciones que de pronto no van a llevar de por medio hijos porque están utilizando anticonceptivos. ¿Ya? Es decir, ellos saben que no van a tener hijos. ¿Por qué? Porque están utilizando anticonceptivos y saben que no va a resultar un hijo de esta relación. ¿Y por qué no es problema? ¿Por qué Hashem no le castiga como a Onán? Ahí está la respuesta. Porque antes sí era una obligación. Ya ahora no. ¿Ves? Ahí tienen un hidush, algo interesante ustedes de todo este tema, ¿no? Y ahora, listo, ahora vamos a pensar ahora, bueno, ya definimos todo esto, aclaramos esta regla, hablamos de que el tema de tener hijos tiene dos aspectos obligatorios, o 2 aspectos que miran no obligatorios, que es ser fructífero y multiplicarse, que está dicho que significa tener 2 hijos, un niño y una niña, y el otro, tener hijos en general. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pregunta de examen. En que el primero solo aplica para un judío y si aplica específicamente que debe tener 2 hijos, niño y niña. El segundo aplica para mujeres también y no importa cuántos hijos, si tienen 3 niñas, igual cumplieron con su objetivo de tener hijos. Ya. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Ambos están relacionados con tener hijos. Bien, ¿y qué nos diferencia a nosotros? Lo que estaba preguntando, ¿qué nos diferencia entonces a nosotros de lo que dice Rashi? Rashi dice, no, 2 hombres se unen y son una sola carne. Bueno, no lo dice Rashi, lo dice la Torá. Pero Rashi dice que son una sola carne, significa que tienen un hijo de esta unión. Entonces, Jamí pregunta, bueno, pero a final de cuentas los animales también hacen lo mismo. ¿Ya? Se unen y también tienen un hijo. Entonces, ¿qué nos diferencia? Nos diferencia, como decía, que somos superiores. Somos la cúspide de la creación. Tenemos sejel, tenemos inteligencia, los animales no. Los animales se reproducen por instinto y lo que está haciendo la sociedad hoy en día es rebajar al ser humano a un animal, de hacer estos actos solamente por hacerlos. Incluso venden todas estas cosas para dañar los ojos y la mente a las personas, ¿no? Y se ve, esto no es amor, parecen animales. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué
¿Qué hacen este tipo de cosas sin una conciencia del amor y sin una conciencia de tener hijos, sin una conciencia de crear un hogar? Rebaja al ser humano como un animal, o por instinto solamente. ¿Ya? Pero no, nosotros tenemos, y también Benín nos hace una obligación que dijimos, cimentar la tierra, es decir, no es tener intimidad por tenerla, no es tener hijos por tenerlos, sino educarlos también. ¿Ya? Educarlos, si bien no existe una misma explícita Jinuj, pero es lógica esta misma en este caso. Sale por la lógica, volvemos al punto de la lógica que predomina mucho durante la clase, por eso me tomé el tiempo de aclararlo con fuentes en las primeras clases. Es lógico que vamos a decirlo así, es ilógico que una persona tenga hijos y los deje en la calle o los regale. Ya, no son animalitos. Lo que debe hacer la persona es cuidarlos, educarlos y procurar que sean personas de bien, y eso significa generar cimientos en la tierra, cimentar la sociedad. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Lo contrario. Las mismas leyes de los países han torcido a permitir ciertas cosas y de cierta forma al permitirlo están transgrediendo preceptos están de cierta forma educando a las naciones que pueden hacer cosas que la Torá prohibió. ¿Ya? Esto es un error grave de la legislación de los países que va en contra de las leyes. Están separando, si bien incluso las naciones como Estados Unidos nacieron amparados en Dios y todo esto y la igualdad, todo eso se ha torcido y hoy día están precisamente, torcieron el tema de igualdad. Ahora igualdad, un hombre con una mujer son iguales en el sentido de que como seres humanos somos iguales, pero seamos sinceros, un hombre y una mujer no son iguales. La Torá habla de justicia y habla de roles. La mujer tiene un rol específico, el hombre tiene otro. La Torá no dice quién es mejor o quién es peor. La Torá está diciendo son diferentes. Hombre y mujer son diferentes. No está diciendo uno mejor que el otro, no dice la Torá, está diciendo son diferentes. Entonces ese tema de decir son iguales es torcer este tema de igualdad, que la igualdad debe predominar en el tema de seres humanos, pero no decir que un hombre es igual a una mujer y que si una mujer quiere ser hombre, entonces hay que respetarla porque es el derecho de igualdad. No, se torció todo. Y indirectamente están educando a la gente, están mal educando a la sociedad en este aspecto. Al decir que esto es ley, o que si dos hombres quieren casarse, entonces aprobaron el matrimonio así, entonces están educando a la sociedad que puede hacer eso. ¿Ves? Y entonces vale la pena una pregunta. Entonces, ¿qué es matrimonio? Según la ley. Hemos hablado sobre el libro Así una vida plena sentido, muchas enseñanzas de redes muy bonitas. Hablamos del matrimonio en cuanto a la unión, de la rectificación, el crecimiento, la trascendencia de dos seres humanos, sí. Pero aquí vamos a hablarlo desde la ley. ¿Qué se considera matrimonio? Cuando dos personas se besan, eso es matrimonio. Cuando dos personas vienen y de pronto tienen intimidad, eso es matrimonio. O tengo que casarme frente en la iglesia, pero ya si yo no estoy en ninguna iglesia, entonces, ¿cómo hago? Entonces, delante de entre el matrimonio legal del país civil, ¿eso es matrimonio? Sí, según la ley, sí. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué se considera matrimonio? Y esto genera, esta pregunta que vamos a resolver ahora, va a traer muchas preguntas con una costumbre que decimos Minnat Goim, o sea, una costumbre que las naciones tienen en la que ustedes tienen que diferenciarse. Porque si bien ustedes son naciones, no son cualquier parte de las naciones. Son ahora naciones que creen en el único Dios verdadero. Son naciones que se apartaron de las demás personas. O sea, me refiero apartado en el sentido de que ya no van haciendo lo mismo que hacen. Y a pesar de que ustedes sean parte de las naciones, no son cualquiera. Ustedes son llamados justos de las naciones. ¿Y qué significa eso? Que deben seguir los preceptos de la Torá, y ustedes ya creen en Hashem, en el único verdadero, y ustedes ya están procurando aquí entrar en estas clases, son gratuitas, nadie les obliga a entrar, pero ustedes lo hacen, ¿por qué? Porque ustedes tienen un deseo de aprender más y un deseo de mejorar. Entonces ustedes no son iguales a la mayoría por allí que todavía no ha llegado a una conciencia divina. Tampoco estoy hablando si son mejor o peor, hablamos en ese sentido de igualdad, pero por lo menos ustedes son de cierta forma líderes ahora de este proceso digamos, de ser responsables con la sociedad.
Entonces, ¿qué pasa? Que este tema que vamos a hablar ahorita va a traer conflictos con el tema del noviazgo como se entiende hoy día, porque el noviazgo como lo entienden hoy día incluye todo menos algunas cosas. Responsabilidad financiera y responsabilidad de formar un hogar. O sea, cuando decimos, no, ya tuvieron intimidad, ¿son pareja? No, el matrimonio es más que eso. Más que eso, el hombre está obligado a hacer feliz a su esposa y también esto incluye un aspecto monetario. Pero los jóvenes que andan por ahí siendo novios, cada quien en su casa, los papás los mantienen y creen que tienen derecho a estar intimando y esto no es así. Ya, esto trae un problema. Bien, entonces vamos a ver algo. Vamos a ver precisamente que, primeramente definir qué es matrimonio para pues mirar qué no es matrimonio, para que va quedando claro qué no es matrimonio. Dijimos, se entiende entonces que de alguna manera Bene y Noach también están obligados a un aspecto que se llama crear sociedad, fundamentar la tierra, poblarla. Tienen que tener una familia, tienen que enseñarles y transmitirle todo lo que saben en sus leyes también. Ahora, ¿qué se consideraría matrimonio? Hay un tema en la halajá que sí discuten sobre el tema de la relación íntima. Ya, la relación íntima, si es o no matrimonio. O sea, vamos a decirlo así, entendamos matrimonio como la unión legal de dos personas. Ya, entendámoslo así. Resulta que cuando hablamos de unión legal, de pronto dentro de la figura de lo que se llama constitución del país, el hecho que dos personas intimen no necesariamente es un matrimonio. Por eso estamos hablando de matrimonio según la halajá. Según la ley judía, es decir, según la Torá, puede parecer o puede haber alguna consideración de que una relación íntima puede ser considerada una unión matrimonial. Ya. Y sobre esto discuten los sabios sobre este aspecto, pero al final de cuentas no queda solamente así, porque también resulta que no están hablando de cualquier relación íntima los sabios. Están hablando de una relación íntima que todo el mundo sabe. Interesante eso. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo tiene que ver, ¿no? Habbe Shalom, son cosas que son íntimas solamente de la pareja. Pero la gente sabe que esas dos personas están juntas, son pareja, y es obvio que tienen intimidad. Eso es lo que pasa con las personas casadas, ¿no? Cuando dos personas están casadas, la gente da por obvio, o sea, obvio que tienen hijos, que es obvio que tienen intimidad. La gente lo sabe, no es un secreto para nadie. Pero el noviazgo trae relaciones secretas. ¿Ya? No lo saben los papás, no saben, entonces esto lo hace problemático. Entonces, cuando hablamos de relación íntima, que la relación íntima podría ser para algunos sabios considerada como una unión marital, me refiero de compromiso matrimonial. Estamos hablando de una relación que se da con un carácter público, es decir, que la gente sabe que ya estos dos son pareja, que todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Y ahora, otro aspecto, algunos dicen, no puede ser solamente la relación, porque al final de cuentas hay un compromiso de por medio, un compromiso monetario. Es lo que decíamos en las clases del domingo. No, muy bonito el amor, muy bonito las serenatas, muy bonito las rosas, pero eso no es matrimonio. Eso puede ser expresiones de cariño a una persona, sí, pero el matrimonio es salir a trabajar, salir a buscar la parnasá, puede trabajar los dos si quieren, es buscar la responsabilidad de tener los hijos, tener la parnasá para educarlos, tener la parnasá para comer en la casa, el matrimonio implica una responsabilidad financiera. ¿Ya? Y los sabios dicen, no puede ser solamente la relación íntima. No puede ser, aunque sea pública, me refiero, aunque todo el mundo sepa que los dos ya son marido y mujer. Debe haber aquí una relación, un compromiso financiero, porque así está dicho que el hombre está, si bien hoy día las mujeres también trabajan, pero el hombre tiene una obligación de ser el proveedor. Por eso en la Kabbalah el masculino y femenino, el masculino es dador y el femenino es receptor. ¿Ya? Y por eso cuando se pervierte esto y la mujer es la que trabaja y el hombre no hace nada, ese matrimonio no va a durar mucho. ¿Ya? Porque no es lo natural.
Lo natural es que el hombre esté aportando, incluso que la mujer esté trabajando. Mira, al principio la mujer puede ser comprensiva, no, mi esposo no tiene trabajo, pero se va a cansar. Ya, tiene un límite. ¿Y por qué? Porque no es lo natural, no es lo que Hashem estableció. El hombre por naturaleza es dador, y si por naturaleza quiere ser un perezoso, está torcido en su naturaleza como hombre. Ya. Si por naturaleza quiere ser un mantenido, está torcido en su naturaleza como hombre. No es lo natural, no es lo que Hashem determinó. La naturaleza del hombre es dar, es proveer. Aunque la mujer salga a trabajar también. Pero les digo, ¿por qué si la mujer sale a trabajar y si la naturaleza de la mujer fuera a trabajar, por qué pasa entonces que llega un punto en que la mujer se cansa de ver al hombre ahí en la casa sin hacer nada? ¿Por qué se cansa? Porque no es natural para ella. Ella tiene algo interior que fue diseñada para ser receptora, para recibir de su esposo, para recibir cariño, para recibir también, no es lo mismo que la mujer se compre su regalo, que se compre sus joyas a que el esposo se las regale, ¿no? Yo creo que las mujeres saben lo que es eso. La mujer puede tener dinero y se compra su ropa y compra sus anillos, sus cosas, pero y puede tener dinero para comprarlo, pero cuando el esposo se lo regala es especial. Es diferente. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza humana de la mujer de ser receptora. Y el hombre que es un hombre correcto se va a sentir mal si no tiene trabajo. Está bien, no tiene trabajo, o sea, eso no depende de él, pero que se esfuerce por buscar. Pero si el hombre es correcto en su naturaleza, como Hashem lo determinó, va a buscar la manera, va a hacer algo, pero no se va a quedar así. O sea, no va a quedar solamente recibiendo de su esposa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y si se queda así, se siente cómodo, se tuerce, se pervierte este asunto aquí. ¿Ya? Entonces, el asunto es que el matrimonio implica compromiso, y no un compromiso de un anillo de compromiso, no me refiero a un compromiso de responsabilidad. Un compromiso de, listo, nos vamos a casar, y bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué me ofreces tú? Ven, ¿y por qué la gente está equivocada con el matrimonio por ahí? Porque dice, es que me gusta, tiene los ojos así, es que me gusta su voz, es que tal cosa. Ajá, ¿y esto qué? El tema financiero, ¿no es importante? ¿Mm? ¿O es que de amor se vive? ¿Mm? El amor así se puede acabar. ¿Por qué se acaba? Ah, porque el amor es interesado. No, porque el matrimonio establecido por la Torá implica un compromiso financiero. Así de sencillo. Y entonces vienen los sabios y dicen, bueno, no puede ser solamente que sea solamente la relación, incluso que todo el mundo sepa que ellos ya tienen relaciones. Aquí debe haber un compromiso financiero. Entonces, bajo este tema, de manera sencilla, cuando dos personas se unen, ahora que vamos a definir qué es el matrimonio, según la ley de la Torá, para Benay Noach, cuando dos personas se unen, y tiene que ser dos personas aptas para entender esta responsabilidad, porque no puede ser un chico de 12 y una chica de 13, aunque la ley lo prohíbe, porque ya en los países esto no se considera mayoría de edad, pero en la JA también se habla de una mayoría de edad, pero prima también la mayoría de edad de que establecen los países, porque si una persona viene y se casa con una chica menor de edad, es un problema legal, se puede ir a la cárcel por este tema, ¿ya? Entonces también los países legislaron para esto. Y también el amor no puede, o sea, el matrimonio no puede ser obligado. Tiene que ser consensuado, dos personas que quieren casarse, y quieren casarse, como vuelvo y repito, no porque es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, sino porque son conscientes de lo que significa casarse. Que significa tener hijos, educarlos. Ahora ya no es papi y mami, sino que yo también tengo que buscar mi trabajo, mi parnasá, y tengo que esforzarme. Si el hombre y la mujer son conscientes de esto, entonces el matrimonio puede que sea válido ante la ley de la Torá. Entonces, vamos a repetirlo así. Un matrimonio no necesariamente tiene que ser un matrimonio ante una corte civil. Es lo recomendable, ahorita hablamos de eso. Pero definiendo el matrimonio como lo estamos hablando, el matrimonio según la ley de la Torá se define precisamente como dos personas que se unieron, que intiman, y ya la gente lo sabe, que es pública esta unión, ya es pública la unión que tienen, y que se unieron no solamente íntimamente, sino en aras de construir un hogar
Y un hogar implica también un compromiso monetario. ¿Ya? Entonces, podríamos resumirlo así. Una unión que puede implicar relación íntima, sí. Necesita que sea público, que todo el mundo sepa. No es, ese es el problema del noviazgo, ¿ves? Ahí se vuelve complicado porque la mayoría de estas cosas las hacen los jóvenes escondidos. Ya, no lo saben sus padres. Ya. Puede que sepa que son novios, pero a veces los papás no saben si tienen o no tienen intimidad, o de pronto lo asumen que tienen intimidad, pero resulta que eso causa un problema. Incluso hay padres que le dicen, bueno, mira, no es que mi hija se está cuidando. Es que no solamente eso, el tema aquí es que hay un compromiso de por medio. ¿Ya? Y bueno, enumerando un poco esas condiciones, tenemos entonces que haya una relación íntima, que es pública, que la gente sabe que ellos están juntos, que haya un compromiso financiero, es decir, que ellos tienen la unión, pero uno se está haciendo responsable financieramente de las cosas que se necesitan. ¿Para qué? Para construir también un hogar, que sería el tercer aspecto, y para tener hijos. Ya. Los hijos pueden esperar cuanto quieran, pero tienen que tener hijos. Ya. Entonces, ahí se vuelve problemático esta costumbre del noviazgo. No es porque sea, es que son relaciones prematrimoniales, es que eso está prohibido, es que eso es, ¿cómo que llaman en el cristianismo? No es adulterio, fornicación. Exactamente. Entonces, no, sáquense así de la mente. Ya es por eso que hablamos el otro día de que sacar al Egipto toma tiempo. Baruch Hashem, para eso estamos estudiando, ¿no? Baruch Hashem. Pero entonces no es por eso, no es porque están fornicando rabinos, no. Es que si ellos lo hicieran de la manera correcta, que es lo que estamos diciendo, se consideraría matrimonio, aunque no estén casados. Ya. O sea, aunque no estén casados me refiero ante la ley. Ya. Pero ya se cansaron, hacen esto, se consideraría matrimonio ante la ley de la Torah. Pero se hace recomendable que lo legalicen ante una corte, o sea, ante el país. Eso es una recomendación. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? O sea, porque de alguna manera a veces esto aumenta el compromiso. Ya, aumenta el compromiso. Lastimosamente, vivimos en una sociedad donde si el hombre y la mujer se pelearon, fácilmente dejan lo que tienen y ya. Pero no, cuando hay un compromiso legal, a veces eso de alguna manera puede hacer que la persona reflexione. Cuando hay hijos de por medio también hace que la persona reflexione, porque no son cualquier cosa, son personitas también, son personas que también se van a ver muy afectadas en caso de una ruptura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que lleva un compromiso matrimonial. Y eso es lo que se llamaría matrimonio según la ley, según la Torah. O sea, ya dijimos esos aspectos. Eso es lo que se considera matrimonio. Y matrimonio legal, o sea, legalizarlo ante un tribunal o una oficina pues que legaliza esto en el país, es lo mejor también, es lo mejor. Y yo siempre recomiendo eso. Rabino, ¿y se puede hacer jupá? Eso para otra clase. Eso lo hablamos en la próxima clase. Pero por el momento vamos a dejar ahí, quedamos apenas con la definición de lo que es matrimonio según la ley de la Torah y la recomendación de legalizarlo ante la ley. Y se necesita un compromiso, no solamente de querer formar un hogar, o sea, de querer unirse para tener hijos, sino también compromiso financiero. Debe estar de por medio el compromiso financiero. Y vamos a hablar precisamente de otras cosas que tienen que ver con las relaciones prohibidas. De pronto en la segunda o tercera clase puede ser, vamos a hablar de algunas cosas también que tienen que ver con eso. Vamos a hablar también de anticonceptivos, qué métodos se puede, qué no, para tener una idea, pero no para, como dije, cada cosa se consulta, ¿ya? Cada cosa se consulta. Si alguien tiene o utiliza tal o cual anticonceptivo, me han preguntado, a veces uno puede decirle que cuál sí puede, cuál no, etcétera. Entonces, vamos a mirar todo esto. Todo esto va a ser varias clases que vamos a estar haciendo de eso. Pero bueno, esta es la clase introductoria y definimos principalmente qué es matrimonio según la ley de la Torah. ¿Ok? Entonces, ahí queda la sala abierta para preguntas. Ahí tenemos a nuestro querido moderador, Francisco, que nos ayuda con eso. Muchas gracias, querido Rab, muy hermosa clase, así es que ya tenemos una buena agenda para nuestras siguientes clases. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a preguntas, tenemos 3 manos levantadas y
Estimado Mauricio, comienza, después estimada Socorro. Adelante. Ok. Buenas noches, Rap. Yo tengo una pregunta, hablando ahorita, comentaba usted de que, por ejemplo, cuando el hombre, que la mujer trabaja y el hombre no, pero en el caso de que eso, pues, le corresponde al hombre, ¿ah? Comentaba, porque él es, obviamente, es el principal de un matrimonio o de una unión de dos personas. La pregunta es, cuando esa persona, por ejemplo, está estudiando, por ejemplo, que está por terminar su carrera, pero se casa o se une y quieren formar un hogar o están formando un hogar, pero resulta que la persona esa pues, ya no termina su carrera, pero termina la carrera, pues obvio, se va a poner a trabajar. Ahí él estaría, de cierta manera, quebrando algún precepto. Déjeme ver si entendí. O sea, lo que usted pregunta es, él está estudiando y según entiendo, bueno, como que está estudiando, no tiene todavía como la capacidad de proveer, no tiene un trabajo y la pregunta es si se podría casar. Esa es la pregunta, ¿no? Ajá. Esa es la pregunta, ¿sí? O sea, se podría Sí, casar aunque no o tiene sea, un ya trabajo. está. Sí, más o menos. Ok, Sí. vamos a hacerlo así. No, yo estoy preguntando a ver si le entendí, porque si no le entendí, puede repetir la pregunta. Sí, o sea, es que, mire, vamos a suponer que dos personas se unen, pero el hombre, pues, está estudiando y ya le falta por sí un año, medio año para titulación o su graduación, ¿no? Y ya se va a recibir de X médico, no sé. Pero resulta que, pues, él ya definió desde hace más tiempo planearse, juntarse con una persona y deciden juntarse al final de cuentas, pero él todavía no trabaja, pero ella le dice, bueno, no te preocupes, yo mientras trabajas terminas. Entonces ahí el asunto es, él está violando algún precepto como persona. Ya, ahora sí entendí. Bueno, es prácticamente así lo que yo decía, solamente que la diferencia o el dato adicional es que la mujer le dice, bueno, yo espero un poco, o sea, le entiende, vamos a decir, le entiende la situación y le permite, digamos, que comiencen a formar un hogar así. En teoría, sí pueden hacerlo, o sea, todo en matrimonio es consenso. Hay situaciones en la vida en que pronto uno de los dos se queda desempleado y entonces si la persona me entiende mal lo que estoy diciendo, no va a divorciarlo inmediatamente a la persona, sino que es un tema, para eso es el matrimonio, ¿no? Para apoyarse. Si uno está pasando una situación que no tiene empleo, eso es entendible, o sea, porque estamos hablando, yo hablaba era el caso de una persona que no procura ni buscar trabajo, ni procura buscar la manera de tener un ingreso y se acostumbró, por eso decía, se torció la idea porque se acostumbró a estar mantenido, eso es diferente. Pero si es una situación en que los dos quieren unirse y ella consciente de esto porque es el tema de que todo es consensuado, eso es válido, pero él sabe que tiene la obligación, él sabe que tiene la obligación de digamos, buscar la manera de ir proveyendo algo a su casa. De pronto no sea dinero, pero en otras cosas puede aportar también. Y entonces, y también eso implica que se afane también por buscar un ingreso. No puede estar, por ejemplo, ¿qué pensaría yo si fuera, pues, si fuera un caso, digamos, que me tocara vivir a mí como hombre, yo no estaría tranquilo. Entiendo la comprensión y la ayuda de la esposa, pero estaría buscando la manera de lo más rápido posible tener yo también solucionado ese aspecto. Aunque no termine la carrera, pero puedo tener otro ingreso mientras eso. ¿Ok? Muchas Gracias. Bueno. Excelente, estimada Socorro, y después, estimada Alicia. Adelante, estimada Socorro. Shalom, Rabino. Sencillamente preguntarle que cuando usted dice que el hombre, según la Torah, pues el hombre debe ser fructífero y esto está dado más hacia el varón, me queda Varón la duda judío. que a través de la mujer se reconoce que es judío, pero dice que la mujer no está obligada en el sentido de ser fructífero. Más en el segundo caso que es cimentar, sí. Entonces, si me puede aclarar eso, porque tengo entendido que el ser judío es por la madre, no por el padre. Sí, pero tiene razón, o sea,
El tema de ser judío es por la madre, sí, pero no tiene nada que ver con la obligación de la madre de tener hijos. O sea, lo que estamos hablando es que si los tiene, que es lo que se busca. Al final de cuentas, una mujer se casa. O sea, mire, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? A veces está dicho en el Talmud y también que no es bueno que el hombre esté solo. Ya, entonces habla del hombre. Entonces, una mujer podría enviudar según la ley judía y quedarse sola. No está obligada a casarse, nuevamente. Pero en la ley judía un hombre enviuda y de alguna manera no es bueno que esté así, como la Torah dice. Entonces, incluso que sea a cierta edad, ya esté un poco mayor, normalmente la costumbre en Israel es que se case con otra persona también de su edad, porque no es bueno que estén solos. Entonces, eso implica precisamente la obligación que tiene el hombre y que es diferente a la mujer. Ahora, cuando una persona se casa, un varón judío, obviamente está casando con una mujer, y si tenemos la opción, la obligación de que tenemos que tener hijos, pues eso implica a la mujer también, o sea, la implica de manera indirecta, porque a final de cuentas va a tener los hijos con ella. Pero precisamente la diferencia está, o podría estar la diferencia en diferentes casos. Por ejemplo, hay discusión en la halajá si un hombre se casa y de pronto descubre si la mujer es estéril. Entonces, hay quien opina y él tiene todo fundamento para basarse en que debe separarse. Debe separarse de esta mujer porque no puede tener hijos con ella, porque él sí está obligado. ¿Ves? Pero entonces la mujer está obligada. No, no está obligada. Entonces, si la mujer estuviera obligada, entonces pensaríamos que pronto ella lo divorcia o algo así. En la ley de divorcio también hay diferencia con eso. Pero en resumen, lo que quiero decir es que cuando el hombre judío está obligado a tener hijos, obviamente que tiene que casarse, obviamente que es con una mujer, o sea que la mujer la que trae hijos al mundo y la mujer, sus hijos son judíos, como usted dice, según la ley. Pero la diferencia con el otro aspecto es que con el precepto de crear fundamento en la tierra, o sea que está obligada también la mujer, es que la mujer no puede en el noajismo decir no quiero tener hijos, o sea, está obligada a tener hijos. Ya, la mujer, ¿por qué? Precisamente la civilización depende de ella, depende de la mujer. Si una mujer no quiere tener hijos o todas las mujeres se ponen de acuerdo, va a haber una disminución de la población mundial, ya, porque no quieren tener hijos. Entonces va a generar un problema. Por eso es importante que en lo que se llama poblar la tierra, la Torah lo obliga, la obliga a la mujer. Y también la judía también indirectamente, no está obligada por la Torah directamente, pero obviamente que al casarse con un varón que sí está obligado, ella también va a tener hijos. Entonces, el tema de que de pronto que la ley judía establece que una mujer, que el fruto de su vientre sea judío, eso es otro aspecto legal que es muy diferente al aspecto acá de la obligación de tener hijos que la Torah le da al hombre. O sea, son dos cosas, son dos temas diferentes, ¿ya? Listo. Gracias, Radino. Lastimosamente hoy la gente quiere tener más animales que hijos. O sea, la gente Ajá, dice, sí, está pasando, se ve muchas cosas. "Estos dos animalitos, dos gaticos o dos perritos". Sí, la gente hace eso. Lastimosamente, he visto Sí, mucho influencia a nivel del mundo. yo he visto mucho eso, en Medellín he visto mucho eso también. Mucha gente no quiere tener hijos, pero sí tienen perritos, mascotas. No está mal Sí, mantener mascotas, pero también deberían tener hijos. sí, todo está como al revés. Gracias, Radino. Con mucho Excelente, gusto. Rap. Tenemos la mano de Ángela Luján. Adelante, estimada, o estimada Alicia, perdón. No sé quién Sí, le- Sí, yo. adelante, estimada Alicia. Sí, gracias, Robin. Buenas noches. Robin, una preguntita. Cuando Sí. se dice que el hombre se une a su mujer y son una sola carne, ¿esto se refiere al sentido de sexualidad? O sea, Ujú. Mire, sí, claro, pero no me refería directamente a la unión de los dos cuerpos como tal, así. Lo que Rashi explica es lo que debemos entender como literal. Es la generación de un nuevo cuerpo, o sea, de crear una nueva vida. Ahí se cumple el versículo de que se unieron y son una sola carne. Porque esto de ujú, unirse en la intimidad, realmente no son una sola carne, o sea, están unidos, listo, están más cerca, todo, pero no son una sola carne. En cambio, cuando de esa unión resulta un hijo, él sí es una sola carne, una carne que resulta de esa unión, ¿ya? Entonces, cuando Rashi habla, se explica realmente de que es el generar una nueva vida, no es solamente unir los cuerpos.
¿Ya? Ok. Y entonces, cuando está esa unión, la mujer dice, o sea, se dice que sí tiene que dar, ya sea hombre o mujer, o si solo tiene mujeres. Pero Ujú. el varón no, tiene que dar hombre y mujer. Pero ¿qué pasa cuando ya el varón ya, digamos, llega a una edad donde ya no puede tener más hijos y tuvo solo mujeres? Al ser uno solo, ellos dos, no se cumple el precepto en el matrimonio. Ah, bueno, sí, ya lo entendí. Sí, o sea, en ese caso, como por eso aclaraba, de que en ese caso es importante saber que nosotros, o sea, nosotros tenemos la obligación, o sea, mire, yo lo explicaba en una clase de Tania en estos días, Hashem construyó el mundo bajo un principio. Hay reglas, hay leyes en el mundo creado por Hashem. Hay leyes que son explicadas por la ciencia. La ley de la gravedad, la ley de cómo es de acción y reacción, todas estas leyes que explica la física y algunas leyes termodinámicas y todo esto, son leyes. La ciencia explica estas leyes y las entiende como precisamente algo que está en la naturaleza. ¿Por qué? Porque Hashem así creó estas leyes. Así como hay leyes que son explicadas por la ciencia, hay otras leyes que a la ciencia se queda muy corta para poder explicarlas, ni siquiera las conocen. Pero como la Torá superior nos revelan los sabios, hay una regla, una ley que se llama en arameo, Itaruta le datata, Itaruta de Leila, en arameo. Eso significa, para decirlo de manera sencilla, de que toda acción del hombre en este mundo genera una reacción de arriba. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que es como parecido, no es igual a esta ley de Newton que se llama acción y reacción. O sea, que si un cuerpo se le ejerce una fuerza, pues él reacciona y se mueve. Esas son las leyes de Newton. Entonces, hay una ley en el mundo espiritual que Hashem creó, que el hombre necesita hacer algo aquí abajo para tener una respuesta de arriba. ¿Esto qué significa? Que el hombre desea un trabajo o el hombre desea una esposa y reza todos los días, ayuna todos los días, pero no sale a buscar esposa. Entonces no funciona así. Ya, el mundo fue construido de tal forma que nosotros tenemos que hacer algo para que Hashem, para crear como recipiente de esa respuesta de arriba, de esa bendición que Hashem nos va a enviar. Tenemos que tener un esfuerzo aquí abajo para que Hashem nos responda arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros, si queremos tener hijos, pues nuestro esfuerzo tiene un límite. Nuestro esfuerzo es casarnos, como dice el versículo, dejar nuestra madre y nuestro padre y unirnos a nuestra esposa y ser una sola carne. Es decir, esto de ser una sola carne no depende de mí, pero sí depende de mí. ¿Cómo así? Que no va a pasar si yo no me caso. No va a pasar si yo no intimo con la esposa. O sea, necesito yo hacer algo aquí, pero luego de que yo haga eso, Hashem determina si de esa unión hay un fruto o no. Entonces, así funciona el mundo en todo, no solamente en la unión, en todo. Así ustedes quieren un milagro, quieren algo, pues esfuercen, pongan su parte también. Hashem quiere un esfuerzo siempre de uno. ¿Por qué? Porque eso genera que de arriba se dé una respuesta, como respuesta a ese estímulo. Pero también está dicho que cuando la persona es bondadosa aquí abajo, también Hashem es bondadoso con ella, porque está generando esa respuesta de arriba. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que el esfuerzo de la pareja o la acción que tienen que hacer aquí abajo es casarse e intimar. Ya, no O solamente. sea, usted Sí, hace su parte y el resto se lo deja a Hashem. claro. Entonces, no depende de mí, no depende de ningún judío, de ninguna persona, si va a venir una niña o si no va a venir una niña, etcétera, etcétera. O si vienen dos niños, pueden venir, puede, digamos, intentar durante años en su vida y llegan 10 niñas, 11 niñas y no tienen niños. Entonces, eso no depende de mí, ni depende de la persona. Entonces, la obligación de la persona sí o sí es haz lo que te toca. O sea, tú no puedes cuestionar o hacer las cosas, bueno, ¿será que sí? Es que no, de pronto hoy tengo el pálpito de que no va a salir una niña o algo así. Ya, entonces, no es así. O sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y Hashem determina el resto. Ya. Entonces, nuestra obligación, ahora, si la persona viene y no tiene, de pronto no le llega el niño o la niña que le falta,
pues ¿qué vamos a hacer? O sea, la persona, eso no está en sus manos, está en las manos de Hashem. ¿Ya? Pero si le Rabbi, proveyó un niño, pues ahí tiene una gran bendición. Ujú. y cuando el hombre es estéril, ¿se puede pedir la mujer el divorcio en el judaísmo? Eh, que si puede divorciar a la mujer, dice usted. Ujú. Eso es Si muy el hombre discutido. es estéril. Ya, si el hombre es estéril. Bueno, mire, en las leyes de Gittin, de divorcio, hay muchas diferencias sobre quién puede pedir el divorcio y quién no. Ya, generalmente que divorcia es el hombre, generalmente. Ya, ahora, pero una mujer bajo otras circunstancias puede ser precisamente tenida en cuenta para un divorcio. Por ejemplo, la mujer tampoco significa que tiene que aguantar todo. Hay casos que se pueden poner ante el Sanedrín, etcétera, perdón, el Sanedrín, no, ante el Beidín, y cada caso se analiza. O sea, no, aquí en estas cosas, como siempre, no hay una sola respuesta. Va a depender de cada caso, del caso Depende. específico. Ujú. Sí, pero puede que sí, Depende. puede que sea exacto, depende. Pero digamos, incluso en el caso de que, por ejemplo, en este caso la mujer no está obligada, el que está obligado es él, pero bueno, Hashem le ha impedido a este hombre tener hijos. Entonces, él, digamos, ¿qué puede hacer allí? O sea, eso es algo que no depende de él, podría de pronto rezar. Incluso hoy día, no solamente rezar, sino que hoy día hay tantas cosas, tantas instituciones que le permiten a la persona tener hijos. Por ejemplo, en Israel existe hay algo que mire que es contrario a lo que las naciones hacen. Las naciones, ciertos países están luchando porque legalicen el aborto. O sea, quieren es precisamente, sí, o sea, no responsabilizarse de estas cosas, de esto que resultó, de este niñito, este bebé. Y Israel tiene una política diferente. Israel la política es pro familia, o sea, de que las personas tengan hijos. Y también es así que es parte de la salud básica, tratamientos como inseminación in vitro, inseminación artificial, son cosas pagadas por el Estado, que en Colombia, por ejemplo, son costosísimas, porque eso no es parte de la salud básica. Y quien lo va a hacer tiene que buscar instituciones especiales en ese tema y son costosísimas, no todo el mundo. Yo conozco gente que quiere, pero no tiene el dinero. Pero en Israel eso es gratis. En Israel eso es parte de la salud. Y hay una institución que se llama Mahon Pua, que no solamente, porque también hay diferentes aspectos. Por ejemplo, si una familia es religiosa, entonces, o sea, Shomer Mitzvot, significa que también busca o debe buscar una institución que lo hace todo de acuerdo a la halajá, porque también se tiene muchos cuidados, por ejemplo, sobre tener una vigilancia y alguien que vigile y garantice que esta semilla que el hombre aportó sea la correcta cuando se la van a poner a su esposa. ¿Ya? Entonces todo esto implica una vigilancia lágica y un montón de cosas, pero digamos, hoy día Baruch Hashem ha revelado al mundo la ciencia y puede que un hombre de manera natural no tenga hijos, pero puede que a través de tratamientos especiales como estos tratamientos los pueda tener. Entonces el hombre tiene que buscar la manera de tenerlos. No simplemente decir, bueno, voy a rezar. No, que vaya primero y consulte especialistas. Esa es nuestra obligación de entender que los médicos, Hashem les dio la sabiduría para curar y esto implica este tipo de cosas. Entonces, tiene que esforzarse por hacer el último, o sea, el mayor de los esfuerzos en este tema. No solamente darse por vencido si tiene hijos o no. ¿Ya? Bien, Rabino. Y Muchas gracias. Voy a mandar a mi hija para Israel, Baruch Hashem, porque ya no puede tener bebés. Tiene 3 años de estar esperando. pues Hashem que Hashem le y no provea puede. hijos, Hashem siempre hace milagros y que también, si es necesario que Israel, Amén. bueno, Hashem sabrá, pero igual que Hashem escuche sus deseos del corazón y pueda darle hijos. Ujú. Amén. Gracias, Rabino. Sí. Bueno, chicos, Tenemos- los tengo que dejar. Ok. Iba a decir algo, Francisco. Oh, de estimada Ángela Luján, pero usted sabe, Rap, nada más que ha quedado de su pregunta previa, o si no, Ángela, voy a hacer una pregunta, Ángela. ¿Sí? No te escucho. No tiene sonido. Hola, hola. No se escucha. no se escucha, estimada. Ujú.
Si quieres escribir la pregunta, si quieres. Si es una pregunta corta, si quieres la escribes. Ok. Muy bien, muy bien. Que quedó claro. Bueno, les deseo una bonita noche. Les deseo que descansen, que sigan avanzando en todo el temor a Hashem y todo este conocimiento. Repasen, anoten, que se preparen para el examen. Ok. Les deseo una bonita noche a todos. Que descansen. Gracias, querido Raf. Gracias, Shalom. buenas noches. Gracias, Raf. Feliz Shalom, noche para shalom. todos. Buenas noches. Gracias, Raf. Buenas noches. Noche. Buenas noches a todos.